Es muy agradable recibir a Milton Morrison porque Milton Morrison es parte casi de uno más uno. Él ha estado aquí en distintos roles, una vez representando a los generadores de energía, Sí, otra vez representando a movimientos sociales, a un partido político, y ahora creo que esta es la segunda ocasión en que viene sí. en representación de Sur, la empresa eléctrica distribuidora de electricidad del sur del estado. Qué bueno que esté aquí con nosotros, Morrison. Bueno, muy buenos días, Adalberto, Millicent. Para mí un gran honor estar aquí con ustedes. ¿Ya hay logros que exhibir en este primer año de gestión? Totalmente. Mira, lo primero es que si vemos la gestión de gobierno en este primer año, tal como señaló el presidente Luis Abinader anoche en su discurso, yo les tengo que confesar algo. Yo me siento orgulloso, no solo como funcionario de este gobierno, sino como ciudadano, de tener un presidente como Luis Abinader. Un presidente que se ha comprometido con la transparencia, con la eficiencia y sobre todo con las libertades democráticas de la República Dominicana. Y eso está manifestado en todo el ejercicio de su gobierno, en cada uno de los ministerios y las instituciones. Y no exagero, mire, en este año ha sido un proceso de una planificación casi milimétrica, donde él le ha dado seguimiento a los diferentes planes y proyectos que llevan a cabo todas las instituciones. Y por eso fue que ustedes vieron que en un año tan difícil, un año de una crisis tan pronunciada con el tema del COVID, el mismo presidente de la República pudo destacar una serie de logros que están vinculados con la recuperación económica, con la recuperación del turismo, con la inversión en la infraestructura de más de 70,000 millones, con el tema que tiene que ver con el salvamento que hubo del año escolar, un año escolar virtual, la gran inversión en el sector salud, que nos encontramos entre los 10 primeros países del mundo en términos de indicadores de avance contra el COVID, todo lo que tiene que ver que está haciendo en la parte social, y oigan esto, y lo que tiene que ver con la parte de la inflación y el tema de la economía, que ha tenido que invertir cerca de 400 millones de pesos semanales, 55 millones, como él decía, de pesos diarios para poder aplacar lo que es la escalada alcista de los combustibles en el mercado internacional y que nos presiona a nosotros en el mercado local. Entonces, cuando uno comienza a ver las grandes reformas, las cosas que se están haciendo, la independencia de la justicia, el tema que tiene que ver Pero el respeto de los poderes la gente en tu del área lo que Estado. busca es si hay luz y el precio que tienen que pagar. No, En esas dos cosas, ¿qué se ha hecho? Exacto. Bueno, en eso también hemos avanzado bastante, pero quise señalar esa primera parte, Sí, cómo no. porque como tú dices, uno tiene varios trajes. Yo vine en este caso con el sombrero eléctrico, pero también con el sombrero ciudadano y el sombrero político. Y por eso quise resaltar ese gran año que ha tenido el gobierno del cambio encabezado por el presidente Luis Abinader. En el caso del sector eléctrico de manera particular, claro que sí. Nosotros hemos tenido un sector eléctrico donde por primera vez se ha suministrado durante un año completo, nunca en la historia de ninguna de las tres distribuidoras, en 22 años se había suministrado el 98.5% de la energía necesaria para sus clientes. Vuelvo y repito, nunca se había... ¿Esa fue una herencia del gobierno pasado entonces? No, eso no fue herencia del gobierno pasado. ¿Y cómo ustedes garantizaron eso en un año? Exactamente. ¿Cómo eso se dio? No, en los gobiernos pasados, y debo decirlo claramente, en los 16 años corridos del gobierno del PLD, el promedio de suministro de energía eléctrica fue 84%, 85%, pudieron llegar un poquito más, pero nunca fue algo por encima del 90% promedio en un año. Nosotros, obviamente, como heredamos una situación COVID, en donde tuvimos que ir a un año virtual, hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación para garantizar ese año virtual y además que había un toque de queda que obligaba mucho tiempo a las personas en las casas. Bueno, pues el gobierno se comprometió y dijo, aquí no le vamos a dar apagones a nadie, porque los apagones antes eran dados, ustedes saben, por algo que se llama gestión de demanda, que le daban apagones a los sectores y los barrios, bueno que la gente sepa, en función de lo que cobraba la empresa distribuidora. Ahora el gobierno decidió romper con el círculo vicioso que había, que la gente decía, yo no pago la luz porque no me dan luz. Bueno, pues ahora nosotros decidimos darle luz para poder tener la calidad moral como empresas eléctricas estatales de poder cobrarle energía. La gente está pagando. Entonces la gente está pagando. ¿A qué nivel? Bueno, que hemos superado a todos los otros gobiernos
en 22 años, en este gobierno del cambio, y oigan esto que les voy a decir, las empresas distribuidoras hemos cobrado más energía en este año que en comparación de todos los años, si tú lo haces una comparación con cada ciclo anual anterior. Oigan eso, hemos cobrado más. Pero a veces se critica y se dice, pero que las pérdidas han aumentado. Yo te iba a preguntar justamente de eso, si eso ha implicado también una reducción de las pérdidas. Yo recuerdo que cuando tú estabas en la ADIE, ese era uno de los temas que a ti te llamaban siempre la atención. Totalmente, y yo siempre he dicho que el tema de las pérdidas es uno de los problemas fundamentales que tienen las empresas distribuidoras, porque ¿qué es lo que son las pérdidas? Para que la gente entienda. Bueno, simple y llanamente, hay dos tipos de pérdidas, las pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas, que son un porcentaje un tanto menor, que es esa energía que se pierde por temas técnicos vinculados con los materiales, con los equipos que se utilizan, con los niveles de eficiencia de la red, etcétera. Pero hay una pérdida no técnicas, que son las pérdidas del robo, de la ilegalidad, del hurto, etcétera, etcétera, que las empresas distribuidoras tenemos que estar lidiando con eso, pero es una responsabilidad de las empresas distribuidoras romper con esa ilegalidad, pero es una responsabilidad ciudadana, porque la gente es quien se roba la energía. ¿Qué proporción existe entre una y otra? Entre una y otra, mire, en promedio, para no disgregar, o sea, si nosotros hacemos el promedio, ¿cuál es el promedio de pérdida en el sector? Bueno, ronda el 30, 31% más o menos entre las tres distribuidoras. El caso de Edesur, en Edesur ronda los 25 y tantos %. Eso varía. Porque en estos días estuvimos aquí al director de Edenorte. Sí. Y él decía que la habían reducido a un 19. Bueno. ¿Te dejaste ganar, Milton? No, lo que pasa es, vamos a ver, no es que me deje ganar ni nada, sino que en cada distribuidora la realidad es totalmente diferente. En el caso de Edenorte, por ejemplo, ellos tienen un promedio de pérdida móvil de 23%. En el caso de Edesur anda en 25 tantos %. Pero eso ha sido así. Edenorte ha tenido en los últimos años unos niveles de pérdida más bajas. Y en el caso de ronda el 50%, ha bajado un poquito 49%, pero digamos que se mueve ahí. Pero déjenme decirle algo sobre las pérdidas. Miren, cuando nosotros llegamos, que asumimos la administración de las empresas distribuidoras, y voy a hablar del caso de Edesur, pero se extrapola igualito a Edeste y Edenorte, la gente ha hablado de las pérdidas. En 6 meses de administración bajo la influencia del COVID, dígase desde marzo de 2020 a agosto, o digamos septiembre, porque empezamos agosto ya casi terminado, desde marzo 20 a septiembre 20, ¿ustedes saben cuánto aumentaron las pérdidas? Las pérdidas estaban, según los datos que encontramos en Edesur, en 21%, pero eran pérdidas también maquilladas, porque los indicadores no estaban sincerizados. Y usted dirá, ¿cómo va a ser eso? Oye esto, Alberto. Ahí también había maquillaje. No, entonces. Totalmente. Te lo voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo tú decir que tú tienes un 21% de pérdida con 84% de abastecimiento. Es decir, tú estás dándole 84% de cobertura de la demanda. Pero cuando tú das el 100%, como nosotros damos, ¿qué pasa? Las pérdidas tienden a aumentar. ¿Por qué? Porque tú tienes una cantidad de clientes o usuarios que tú le das una energía que no te la pagan. Entonces, anteriormente, antes del gobierno del cambio, ¿qué se hacía? Los indicadores de pérdida mejoraban en función de apagones que tú dabas de manera sectorizada. Entonces, ahora que nosotros estamos dando casi el 100% de la demanda a la cobertura, Sí, pero déjame decirte, para que no se me pierda la idea, que es importante esto que voy a decir. Ahora que se está dando el 100%, ¿qué pasa? La pérdida tiende a aumentar, pero en 6 meses, de enero a septiembre, aumentaron 3 puntos. En un año que nosotros llevamos, no han aumentado más de 2 puntos. Pero es decir, no han bajado significaamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el...? Porque nosotros sí tenemos mucho tiempo, Milton, hablando de esto, de las pérdidas de energía, tanto técnica como robo, como lo ha dicho. Claro. Las dos cosas. ¿Por qué es que no se puede enfrentar, eliminar ese problema? No, mira, yo te lo voy a decir claro y transparente como somos en Edesur y somos en el gobierno en sentido general. Mira, lo que pasa, las pérdidas se combaten de la siguiente manera y es lo que nosotros estamos trabajando. Pero por eso tuve que el discurso, digo, es una responsabilidad. El principal responsable de reducir las pérdidas es la empresa distribuidora con su trabajo, porque yo no puedo desvincular eso. Ahora, hay una responsabilidad ciudadana. Oye esto, ¿cómo se combate la pérdida? Bueno, invirtiendo, construyendo
redes donde no hay redes eléctricas y poniéndole medidores a aquellos usuarios que no son clientes y convirtiéndolos en clientes, ¿cierto? Pero lo que sucede es que con el impacto del COVID, más de 700 clientes entre comerciales, empresarios importantes, negocios y demás, ¿tú sabes qué hicieron? Le dieron de baja a sus contratos de energía y gran parte, ¿tú sabes qué hizo? Se fue a la ilegalidad. Entonces lo que pasa es que las pérdidas... Lo que pasa es que también falta un incentivo para los clientes, porque mucha tú gente puedes se queja. es así, me dicen, tú pones un medidor, pero el que tú tengas el medidor, si tú no tienes un cliente o un usuario responsable que pague esa factura o busque un técnico de algún lugar y te haga un jumper o te haga ¿Pero ustedes no tienen un sistema de vigilancia de eso? Allí es que voy. Nosotros hemos heredado una empresa distribuidora que, si bien es cierto, tienen un nivel importante en el caso de EDESUR, cosa que no es tanto así en EDESTE y EDENORTE, que tenemos telemedición, o sea, los medidores que a distancia nosotros podemos medir, pero todavía hay un alto porcentaje de lecturas que son manuales, que depende de la supervisión humana. Imagínate tú una empresa que tiene cerca de 1 millón de clientes. ¿Cuántos supervisores tú necesitas para ver si en la casa de Adalberto, de Millicent, pero se de supone Milton, que la mayoría de ellos Ya tienen son, los medidores, telemedidos? telemedidos. No, la mayoría no. Hay mucho en la ¿Qué ruralidad. porcentaje? Allí es que voy. Mira, nosotros medidores, en el caso de EDESUR, que no es el caso de este, que tiene menos que eso, y EDENORTE, para verlo así en su conjunto. Nosotros en términos de cantidad instalada de medidores que se pusieron así, nosotros debemos tener cerca del 60%. Pero de ese 60%, la mayoría es 60%. Sí, pero de ese 60%, ¿cuántos nosotros encontramos que comunican? Porque tú puedes tener el aparato telemedido, pero hay problemas con la comunicación o el sistema que te estableció. Entonces de eso, bájale a ese 60, porque eso es lo instalado, baja ese 60 a un casi 40%. Entonces te queda un 60% que tiene que ver con un seguimiento casi manual. Entonces nosotros necesitamos una supervisión y estamos trabajando, oye esto, sobre todo a través de una política anticorrupción en lo siguiente, trabajando con las empresas contratistas, los brigadistas que van ahí y los empleados, los colaboradores internos para romper la práctica de la corrupción, porque a veces uno dice, bueno, el cliente, el usuario, pero no hay un corrupto sin un corruptor. Entonces nosotros tenemos muchos técnicos en la empresa que estamos identificando, que estamos sancionando de manera muy drástica, porque no vamos a aceptar ningún tipo de vagabundería, porque son a veces los mismos técnicos que le conectan al que le da los 500, los 1,000 pesos. Entonces es una lucha interna, pero estamos trabajando. El otro tema, que es el del costo de la energía eléctrica, sí, la factura. Ayer el presidente, dentro de un plan amplio de reformas, mencionaba sí, la reforma del sector eléctrico. Ya de hecho hay un pacto que se ha firmado. Sí. ¿Esta reforma eléctrica implicaría que esa tarifa disminuya o que por el contrario aumente? Sí, mira, el tema de la... Que otra gran queja también de los usuarios. Ya, mira, realmente la tarifa eléctrica, que por cierto, no es algo que depende de las empresas distribuidoras, es bueno que se sepa, las empresas distribuidoras la superintendencia. No subimos ni bajamos tarifa, nosotros aplicamos la tarifa que la superintendencia nos manda. Esa tarifa que tenemos tiene 12 años, que no se varía, pero ¿qué sucede, Millicent? Para poder lograr una reducción significativa de la tarifa, nosotros tenemos que lograr dos cosas. Primero, costos de generación, de compra de energía, mucho más económicos. ¿Para qué? Para nosotros entonces, si compramos algo bien asequible, poder traspasarlo al cliente. Por eso es que el presidente hablaba dentro de esa gran reforma del sector eléctrico, la licitación en Manzanillo de una planta de 800 megavatios a gas, que viene a sumarse a la capacidad instalada que tenemos para lograr, ¿qué? Mejores precios. Y con eso nosotros... Pero Punta Catalina prometía hacer eso. Y así mismo. A ustedes no le tocó los líos que se armaron ahí, pero le está tocando los beneficios, la planta está produciendo. No, pero allí es que voy. Son estatales. Sí, pero yo estoy diciendo lo siguiente, que con la inclusión de esa nueva planta, porque ustedes ven Punta Catalina, ya el sistema se tragó a Catalina. Catalina, o sea, cuando se presentaba como la gran panacea de la solución, hoy en día es una planta que hace un aporte importante,
pero no es la solución. Nunca una planta eléctrica es una solución definitiva a un problema eléctrico. Por eso pero ahí si no tuviéramos Punta Catalina. Claro, allí es que voy. Entonces, si tenemos nueva generación, que era la pregunta de Millicent, a costos más bajos, nosotros podemos comprar más bajo y poder hablar de reducción de tarifas, pero en estos momentos tú lo has dicho, tenemos más de 12 años hablando de eso, de controles, sí. Y además cuando se hizo la reforma, claro. La primera reforma, fue en 97 creo. Así es. Cuando se hizo eso, una de las grandes promesas era que la energía iba a bajar, claro. Que ese mercado privado. ¿Y qué ha bajado? Dígame. Pero mira, allá es que voy. Tú decías, tenemos 12 años, pero yo te voy a hacer una confesión aquí en el aire. Yo tengo 25, cargado de frustraciones vinculados con el sector eléctrico, porque yo pienso eso mismo. O sea, yo no es que estoy ahora en mi rol de director general de DESUR, sino que yo sigo pensando lo mismo. Yo digo que las reformas en el sector eléctrico se ha dilatado y lo que hemos puesto en muchos parches. Y parece que es el Estado, porque yo recuerdo que tú decías, no lo decías, y lo demostraba con datos, de que los generadores están vendiendo la energía a los precios, a buenos precios, dependiendo de cómo fluctuaran los costos de producción, sobre todo el petróleo. Claro, mira. Pero cuando el petróleo se ha puesto en el suelo, como ha llegado a unos momentos, la tarifa sigue igual. Sí, lo que pasa es que ahí que viene. Lo que yo decía, todavía lo mantengo. En ese momento, cuando venía un proceso de desescalada, por decirlo así, de los costos, los precios de generación, que la matriz energética se amplió, que ahora producimos energía con 7 tipos de combustible, deberían reflejarse los costos. Pero ¿qué pasa? Es que también hay contratos. Las empresas distribuidoras tienen contratos con los generadores. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Pero cambiamos el gobierno para resolver eso y sigue igual. Pero oye, en el caso de DESUR, déjame hablarte con casos concretos para que los amigos televidentes no se confundan y entiendan. Miren, yo recibí una empresa EDESUR sobrecontratada. Usted dirá, ¿cómo sobrecontratada? Sí, con contratos de compra de energía por encima de lo que yo necesito para mi demanda. Hasta abril del 2022, oigan esto, me he pasado un año. Pero no me diga que lo paga. Pero oiga, pero hay que comprarlo, se compra, pero son contratos no de contrato. Lo compro y lo compro a un precio y tengo que venderlo más bajo en el precio del mercado spot. Oye las distorsiones que hay en el sector. Entonces, eso estamos hablando de varios millones de pesos. Pero de eso no habló el presidente. De varios millones de dólares. Bueno, ¿y el presidente sabe eso? Pero el presidente tiene la información, lo que pasa es que en un discurso con tantos temas no se va a referir a algo muy puntual. Ahora, esas son de las distorsiones y es bueno que los amigos televidentes sepan que nosotros encontramos. EDESUR Dominicana encontró contrato de hace un año amarrado, que yo no puedo hacer nada, tengo una brecha en el 2022, que ahí sí vamos a resolver, que tengo que comprar cerca de 40 gigavatios hora de energía al mes, que tengo que mandar en el mercado spot, que lo compro a un precio y lo tengo que vender a precio de vaca muerta, porque al final tengo que pagarlo. ¿Y por qué no revisan los contratos? Mecanismo de revisión para esos contratos, porque usualmente los contratos lo contemplan algunas cláusulas. Ya obviamente el Ministerio de Energía, el ministro Antonio Almonte, que ha hablado de eso, él encabezando el sector, más un equipo del Consejo Unificado de las distribuidoras, está moviendo los temas y se le está buscando una solución. Para que vean que son de las cosas, de las distorsiones que uno encuentra y de los nudos que hay que desatar. Ahora, yo sí te digo algo, Adalberto y Millicent. Nosotros en este gobierno estamos comprometidos con la eficiencia y la transparencia a tal punto. Mira, nosotros se habla mucho de la nómina, del tema en las empresas distribuidoras. Te digo un dato. Nosotros en EDESUR hemos reducido en términos de la cantidad de empleados que nosotros encontramos en agosto cerca del 15%. Ahí hay eficiencia. Nosotros, oye, y esto último, nosotros en un programa de recuperación de materiales eléctricos y demás, hemos ahorrado 700 millones de pesos en materiales que eran descartados como chatarra, que estaban ahí, que ya no se usaban, y no hemos comprado un pie de cable, y las empresas distribuidoras han funcionado un año completo. Entonces, realmente ese es el trabajo del gobierno del cambio que estamos haciendo. Hay que decir, Milton, que mucha gente confía en ti. Gracias. Un hombre joven que viene de una familia honorable. Muchísimas gracias. Y nada. No, éxito, porque la gente lo que quiere es energía estable y barata. Así. Pero hay que
Vamos a seguir trabajando. La eficiencia hay que traducirla en beneficio del pueblo. Así Claro. es, así Bueno, es. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Y el espacio sigue abierto, Milton. Y antes de que se vaya, el cafecito Santo Domingo, porque como él tiene tanto trabajo, sí, sí, que se para tome descansarme. su cafecito mañanero. Muchas Y gracias. recuerden ustedes que vamos a tener ahora una conversación interesante con 2 funcionarios del Servicio Nacional de Salud. Vamos a hablar de hospitales y hasta de odontología. Así es.